libro de los Salmos, capítulo o Salmo 100, que es titulado, dependiendo de la versión que usted tenga ahí, una exhortación a la gratitud. No me gusta mucho ese título de la Reina Valera. Me gusta más, tristemente tengo que admitirlo, el de la Nueva Versión Internacional, que dice un llamado a la acción de gracias. Entonces, en esa línea es que quisiera hacer la meditación del día de hoy. Salmo 100, verso 1 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Permítame hacer una oración corta para encomendar la palabra al Espíritu de Dios. Padre, nuevamente nos presentamos delante de ti, sabiendo que tenemos el enorme privilegio de predicar y ministrar tu eterna y siempre viva palabra, que ella llegue a cada corazón conforme a la necesidad y reconforte conforme a la necesidad de cada corazón, Señor. Pedimos que tu palabra llegue conforme a tu sabiduría y tu propósito para cada uno de nosotros, y que en todo sea ministrada y edificada tu iglesia conforme a la voluntad de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, vamos desde lo más básico hasta lo más específico de los salmos, porque creo que con no poca periodicidad las personas tienden a confundir la gratitud o la acción de gracias con una simple cortesía, ¿no? Por ejemplo, y creo que es necesario hacer la acotación, que si en este momento yo estornudara y ustedes dijeran salud y yo respondiera gracias, creo que eso no pasa de la esfera de la cortesía, ¿no? Es lo que se espera. A veces uno estornuda y nadie le dice nada y parece como si no hubiera estornudado en un potrero, ¿verdad? No dice nada, ya ni la cortesía existe. Pero es lo normal o la base de la reciprocidad en un entorno social en donde nos comunicamos asertivamente, que pues comuniquemos cierto grado de cortesía, ¿verdad? Yo siempre lo digo que es un nivel básico de comunicación. A todos los que yo he tenido el honor de casar, lo he explicado en un contexto de comunicación de intimidad. La intimidad fluye desde los entornos más básicos, ¿verdad? Y creo que uno lo conoce desde que uno, por ejemplo, se va alistando para ir a trabajar y, bueno, su pareja, su cónyuge o sus hijos o algo, sencillamente le dicen bueno, papá, hasta luego, que Dios te bendiga, ¿verdad? Creo que es una comunicación básica. Y creo que la ausencia de esa comunicación se nota cuando nadie le dice nada, usted especialista y se va solo y dice, bueno, como que algo me faltó, ¿no? O que te vaya bien, ¿verdad? Sencillamente que te vaya bien. En un entorno cristiano diríamos que el Señor le bendiga, en un entorno común y corriente diríamos, bueno, que le vaya bien. Y usted notaría el antagonismo si alguien, por el contrario, en vez de decirle que le vaya bien, es bueno, ojalá te vaya súper mal. Usted diría, ¿cómo? Es como que no me hizo sentido, ¿no? Entonces, esos son sencillamente parámetros básicos de lo que implica la comunicación y el entendimiento de los aspectos. Entonces, en el mundo espiritual, usted sencillamente no se acerca con Dios a decir gracias de una manera cortés o en un sentido sencillamente básico de comunicación. No es como la Biblia enseña, debemos acercarnos a Dios cuando hay gratitud. Y creo que entendiendo ese parámetro que nos aísla de lo que es básico, de lo que es esencial, es que el salmista escribe el Salmo 100. También quiero darles un contexto del Salmo 100 porque no hemos llegado ahí como parte de los podcasts que estamos compartiendo, que cuando llegamos al Salmo 100, el Salmo 100 forma un conjunto de libros escritos específicamente por el rey David, en donde, si usted puede ver el contexto que le rodea, hay un cántico de alabanza en el Salmo 96, hay un reconocimiento del dominio y el poder de Jehová en el Salmo 97, hay una alabanza por la justicia de Dios en el Salmo 98,
y en el Salmo 99 se esboza un sentido emocional que es la fidelidad de Jehová para con Israel. Pero todos esos salmos que circuncidan al Salmo 100, usted podrá identificar que en estos salmos se da una declaración de la soberanía y del carácter de Dios. Pero el Salmo 100 cambia la entonación y cambia la forma sencillamente para direccionarlo a una acción de gracias. ¿Por qué la acción de gracias y cuál es la diferencia respecto a ser agradecido o decir gracias de forma cortés? Porque la acción de gracias implica un hacer que está directamente involucrado con un conocimiento, con una sapiencia. Lo que quiere decir es que usted no tiene una acción o una actitud al agradecimiento por algo por lo que realmente no se siente agradecido. Y ahí hay un tema que el Salmo 100 intenta identificar. Por lo cual el día de hoy tenemos dos secciones para compartir que va orientada sobre el qué y el por qué alabar y el qué y el por qué agradecer. Que son las dos razones o las dos formas, los dos objetos que están contenidos en el Salmo 100. Ahora, si usted se preguntará, esto es muy importante para dar la acción de gracias. La acción de gracias no se puede dar de ninguna otra forma que no sea en alabanza. ¿Por qué se le ocurre a usted que debe ser de esa manera? Que la acción de gracias no deba ser dada de ninguna otra manera que no sea en alabanza. Imagínese usted que tenga que agradecer a Dios con tristeza y llorando, ay Dios, qué desgracias en las que estoy, es que no puedo, pero te doy muchas gracias por eso. Eso no es acción de gracias. La Biblia enmarca la acción de gracias en medio de un contexto de extrema felicidad y alabanza. Por eso es que el Día de Acción de Gracias se supone debería ser un día en donde las personas realmente sientan dentro de su corazón la gratitud que le mueva a alabar a Dios. Pero eso también es interesante. La acción de gracias no puede ser primero a la alabanza. No es el orden que el Salmo 100 nos da. Vuelva a leerlo correctamente y dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Se da cuenta? Hay una introducción a la acción de gracias y esa introducción dicta que debe ser con alegría. Entonces usted podrá decir, pastor, es que este año sinceramente ha sido un año que estoy esperando que pase el calendario ya, porque ha sido un año difícil. Entonces lo que usted me está diciendo es que yo no puedo dar una acción de gracias a Dios porque no me siento en la mejor posición para sentirme alegre o para esbozar una alegría que nazca de mi corazón. Quiero decirle que ese es un problema existencial y singular, no una norma que la Biblia nos dicta bajo la cual debemos vivir. No quiero decir con esto o omitir que no hay situaciones que puedan traer tristeza a nuestro corazón y que por ellas nosotros no debamos también reconocer delante de Dios que esto sucede. Pero honestamente el cristiano debe correctamente esbozar su emoción delante de Dios y decir, estoy triste, esta situación me ha afectado profundamente, pero me mueve a reconocer tu propósito y tu voluntad en él. ¿Se da cuenta? Eso es muy distinto a agradecer. La alabanza se nace de un corazón que es entendido. Ahora bien, otro punto a profundizar antes de entrar en los matices de este salmo. Y esto es muy importante. El cristiano puede estar triste por las circunstancias, pero su corazón sigue y permanece en gozo. ¿Por qué? Porque hay sobre nosotros un sentido de gratitud mayor que el que puede estar vinculado a la suerte de las circunstancias. Vea, por ejemplo, usted puede salir de aquí y decir, qué bendición, qué gran prédica, qué tiempo más bonito pasamos entre hermanos, y ¡pum!, le chocan el carro. Probablemente usted termine angustiado, digamos en el mejor de los casos, si es que no fue su culpa, puede terminar enojado, puede terminar preocupado por lo que cueste los arreglos y demás, pero eso debería robarle el gozo.
Porque esa es una pregunta muy importante hacernos. Es todas las circunstancias, las que podamos vivir en el trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida ministerial, en nuestras distintas circunstancias o nuestros distintos estratos donde nos desenvolvemos. Esto es, realmente estos pueden quitarnos el gozo de sabernos salvos y agradecidos por ello con el Señor. En buena teoría, el cristiano no debería ser movido por sus emociones. Y eso no debería determinar la intensidad de la gratitud con la cual alabe. Vea qué interesante que el Salmo 100 no está vinculado a ninguno de los aspectos que el salmista puede decir es que me siento favorecido, siento que este año realmente todo fluyó como yo esperaba, mis finanzas van viento en popa, mis negocios van viento en popa, en el trabajo extraordinariamente bien, estoy siendo reconocido o reconocida como nunca antes, en mi matrimonio nunca he tenido mejores momentos de intimidad y de cercanía con mi esposa, mis hijos hasta que da gusto, todo el mundo los alaba y hasta fotografías les toman en el supermercado. Entonces, habrá momentos en donde alguien podría decir creo que me siento la persona más premiada en este 2024. Hoy sí es un buen día para alabar y dar acción de gracias al Señor. Y entonces nos ponemos en el otro extremo. Dices, está el que solo trae sobre sí conmiseración y lástima, qué desgracia, este año todo me ha salido mal, la verdad es que me despidieron, estoy en bancarrota, mis hijos son unos malcriados, mi esposa pero ni caso me hace, y entonces el quejón. Y por otro lado está la persona que dice, la verdad es que me siento como la última moneda, ¿verdad?, de colección, y realmente soy la persona más favorecida. Hoy sí es un buen año para dar gloria a Dios. El Salmo 100 no está orientado en nada que repercute sobre la figura singular de las personas. Y creo que eso se nos llega a olvidar en un contexto que rodea este Salmo 100, donde todo rinde una declaración de poder y de soberanía a Dios. Lo que quiere decir es que el salmista ya no va a ahondar en las muchas razones del por qué Dios es digno de alabanza. Y dice, ahora más bien vamos a ahondar sobre la gratitud que obviamente el pueblo de Dios debería render a un Dios con esas características. Esa es la manera en que el Salmo empieza a construirse. Pero viene el Salmo y nos dice en sus versos 1 y 2, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Hay algo extraordinario de estos dos versos que acabamos de leer. Y esto es que la alabanza y la gratitud, dos componentes esenciales para la acción de gracias, no es un llamado para los cristianos. Vuelva a leer lo que dice aquí. Cantad alegres a Dios, cristianos de Home Church en el 2024. Cantad alegres a Dios, iglesia de Jesucristo, a lo largo de toda la tierra. Dice claramente, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Es un llamado universal. Y eso nos hace a veces entrar en un juego intelectual difícil de digerir, porque dices, el llamado a la alegría y la alabanza debería ser algo que todo el mundo pueda experimentar. Ahora es fácil decirlo en una época como esta, parece ser que esta época tiende un poco más a subir los niveles, ¿verdad?, de dopamina en las personas y a sentir un sentido de alegría un poco mejor porque tal vez se pueden sentir un tanto más aliviados a nivel económico porque, digamos, dice, llegué a la primera semana de diciembre esperando el aguinaldo casi que con el tanque reserva, ¿verdad? Entonces dice, llegó el aguinaldo y dice, qué alegría, motivo de dar a gratitud y a mi acción de gracias a Dios. Es fácil, de nuevo, el cristiano es muy permeable por las circunstancias. Pero la realidad es de que este no es un llamado exclusivo, no le excluye, pero no es exclusivo del cristiano o del pueblo de Dios. Dice, toda la tierra debería regocijarse. ¿Por qué? Porque toda la tierra es beneficiaria de la bondad y la misericordia de Dios, lo quiera o no. El malo, lo estudiamos esta semana, curiosamente fue uno de los podcasts que más me gustó hacer y es uno de los que menos reproducciones tiene, pero se llama La destrucción de los malos. Quizás cuando la gente lee destrucción de los malos dice, ay no voy a compartir esto, la gente se va a enojar conmigo, ni lo escucho. Pero la destrucción de los malos tiene una particularidad extraordinaria y esto es, cada vez que un ateo viene a usted y le dice, ¿por qué Dios no ha destruido la maldad? Y esto es decir, esto es una irracionalidad en toda regla.
Porque lo que usted me está diciendo es que cuando el juez viene a juzgar a una persona que ha hecho un robo, el juez va a juzgar el robo y el robo se va a ir a la cárcel, no al ladrón. Y si una persona mata a alguien, el juez va a juzgar el homicidio, pero el homicida no va a ir a la cárcel. No es así como funciona, ¿cierto? Cuando las personas piden y dicen que Dios pruebe su existencia destruyendo al mal, uno tiene que preguntarse, ¿está seguro que eso es lo que quiere? Porque Dios no destruye al mal como si este fuera una ideología o un fantasma flotando por el aire. Dios destruye al malvado. Y esté muy seguro cuando hace un autoexamen de sí mismo que usted no entre dentro del grupo que debería o merecería ser destruido. Por lo cual toda la tierra es beneficiaria de la misericordia de Dios. También cuenta la palabra que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Así que el beneficio de un nuevo día creacional es beneficio de hombres buenos y hombres y mujeres malas también. Así que toda la tierra que lo haga es una cosa, pero que debería hacerlo, toda la tierra debería alabar a Dios por sus obras. Así que el Salmo 100 inicia correctamente sobre algo que a veces al cristiano le resulta incómodo. Porque el cristiano en cierta manera se ha vuelto, no sé si llamarlo clasista en un nivel espiritual. Dice, yo estoy en una situación privilegiada a causa de mi nueva posición en Cristo Jesús. Y bueno, me resulta extraño, de verdad, que David quisiera considerar a toda la paria que es fuera, ¿verdad?, de mi beneficio espiritual. Pero el Salmo 100 dice, toda la tierra, alégrese, regocíjese, alabe a Dios. ¿Sabe que ese también fue el anunciamiento de los ángeles a los pastores? En el cántico Gloria in extremis Deus, que es el cántico angelical, que le dice que se alegre toda la tierra, glorifique toda la tierra, siéntase dichosa toda la tierra, porque les ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces el llamado a la alabanza, el llamado al regocijo por el contexto de la salvación es un aspecto universal que no se puede omitir y se debe de subrayar cada vez que nos acerquemos al texto sagrado. Primer punto, eso también le va a mover hacia otro principio sí que es muy cristiano. Si la Biblia llama a que toda la tierra alabe, eso es una razón para que toda la tierra sea llena del Evangelio de Jesucristo también. Ok, la palabra alegres en el original hebreo significa un grito de alegría. Yo sé que suena muy pandereta, pero cuando los pastores pentecostales o muy carismáticos siempre dices, de un grito de júbilo, pues es bíblico. No nos gusta mucho, a veces nos suena como animador, ¿verdad? De tierra gigantes, ahí en Zapote, ¿verdad? Pero es correcto. Lo que la Biblia está diciendo es, den un grito de alegría. Y este grito de alegría tiene su procedencia cuando los súbditos o los sirvientes de un rey le veían regresar victorioso del campo de batalla. Entonces el súbdito que realmente amaba a su señor, porque su señor era un benefactor, está vinculado bajo una idea de feudalismo, ¿verdad? Que es muy normal en la lectura de los escritos antiguos. Pero el súbdito se alegraba genuinamente que su señor volviera. ¿Por qué? No sé si usted tiene que volver a ser como escuelita para todos, ¿verdad? Y volver a ver cómo era la vida en tiempos de la Edad Media o en el tiempo antiguo bajo un sistema feudal. Realmente el súbdito estaba peor por su cuenta que bajo la protección de su señor. Entonces, en este aspecto, el súbdito, digamos, estaba elevando plegarias para que el señor feudal no muriera en la guerra. Porque si moría en la guerra, él queda por su cuenta. No es que va a heredar, dice, bueno, qué dicha que mataron a ese viejo, voy a heredar ahora todas sus tierras. No funcionaba así. Entonces, probablemente quien reclamara por la fuerza la posesión de esas tierras dispondría de esos súbditos como él quisiera. Ya fuera para vida o fuera para muerte o para servidumbre. Así que cuando la Biblia dice alegraos, recuerde que está en medio de un contexto monárquico. David es rey. Establece la alegría que siente el pueblo por dos situaciones específicas, porque su Señor ha vuelto victorioso y porque se entiende dichoso de la suerte que su Señor regrese. Así que si queremos llevar eso a un plano espiritual,
el cristiano alaba y se alegra en el entendimiento de una firme promesa establecida en el Evangelio desde que el Señor ascendió a los cielos. Y esto es, yo volveré. Si hay algo firme y certero en la lectura bíblica y que lo subrayan absolutamente todos los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento, es Cristo dijo que volvería, como aquel rey que regresa victorioso. Y cuando regrese, todos nosotros seremos beneficiarios de su victoria. Así que alegraos, sentíos en sobremanera dichosos, den gritos de alegría y de júbilo, porque el rey regresa triunfante. Nuestro alegre Dios debería ser adorado por un pueblo alegre. Vea, yo a veces me pregunto si estoy en medio de un culto de acción de gracias o predicando, digamos, en una obra fúnebre. Porque la verdad es de que el cristiano debería sentir alegría por las verdades y las firmes promesas establecidas en su palabra. Cristo volverá. Cristo volverá. El cristiano debería alegrarse. Dice, nuestro alegre Dios debería ser adorado por un pueblo alegre. Un espíritu alegre está de acuerdo con la naturaleza de ese Dios, sus actos y la gratitud que debemos apreciar por todas sus misericordias. Cito a Charles Spurgeon con esta frase. Ahora, el ruido es alegre. El equivalente en adoración al grito de homenaje o fanfarria a un rey es alegría, una expresión de alegría. Ahora, ¿por qué debería estar el pueblo de Dios agradecido? Mayormente bajo la firmeza de sus eternas e inefables promesas, inerrables promesas. Él nos ha prometido muchas cosas sobre el que el cristiano espera y se esperanza su corazón. Pero menciona el texto que esta expresión de alegría debe ser sobre los habitantes de toda la tierra. ¿Por qué? David pasaba en guerra con todos sus enemigos. De hecho, esa fue una de las causas por las cuales él no pudo edificar un templo. Él fue un hombre de guerra. Pero esto es un llamado a la alegría y al regocijo para todas las naciones, incluso las enemigas. Porque David entiende, bajo la administración del Espíritu de Dios, que las naciones deben reconocer quién es el Señor. O sea, en medio de que David sufría los embates y los ataques de sus enemigos en todas las fronteras, aún así David entendía que estas naciones debían reconocer al Dios que él adoraba, conocía y entendía. Él es Yahweh, por cuya gracia y bendiciones existe este pueblo. Y también se invita a las naciones a cantar himnos al Señor y adorarlo, a reconocer que el Dios que es mi benefactor y mi Señor también es el Dios de toda la tierra. Entonces hay un fundamento de alabanza. Vea, y vuelvo a reiterar, ¿se da cuenta? Si usted quisiera personalizar este salmo, que este salmo no aplica para sus situaciones individuales. Esto es, bueno, qué sé yo, tengo un problema sobre tal cosa. Este salmo no trata de usted. Vea que la alabanza se rinde a Dios, al Dios eterno, al Dios que gobierna sobre toda la tierra, al Dios soberano, a las promesas de ese Dios. Se centra en Dios. El cristiano tiene un pensamiento universalista y humanista que le hace a sí mismo centrarse en sí mismo como la razón obvia del por qué todo debe girar a su alrededor. Si vengo a la iglesia, tiene que ser para escuchar algo que me afecte y me bendiga a mí. Si vengo a escuchar un sermón, este sermón debe ser 100% aplicativo. Un día escuchaba a una persona decirme, pastor, vieras que cuando yo empecé en el evangelio, yo sentía a Dios hablarme en todo momento. Y entonces yo estaba pasando una circunstancia difícil y yo leía la Biblia, yo sentía a Dios hablándome en esa circunstancia difícil. Pero pasó el tiempo y yo ya no siento a Dios hablarme más. Entonces yo le decía, ¿es en serio lo que usted me está diciendo? O sea, lo que quiere decir es que usted confundió el cuidado, digamos, dedicado de Dios sobre una oveja que vino patiquebrada, con la relación general que Dios debe tener sobre todos sus hijos. Quiere decir que cuando Dios se acerque para hablar con usted, solo debe
alabarlo, solo debe darle cosas que usted realmente quiera, felicitarlo, qué buen hijo eres. Dices, quiere decir que Dios en una relación de comunicación abierta no va a expresar su sentir. Dios no va a decir, es hijo, quiero contarte lo que me preocupa o quiero contarte lo que me ocupa. Dios no le preocupa nada, le ocupan muchas cosas. Pero decirles, quiero decirte lo que hay en mi corazón respecto a las misiones, respecto a la evangelización. No, eso no lo consideramos como parte de Dios y su intimidad conmigo. Yo soy el que tiene que hablar y yo soy el que tiene que recibir, pero de Dios no quiero escuchar nada de lo que Él tenga que decir, de sus planes, de sus ideas, de sus propósitos. Eso todavía no, a menos que sean propósitos conmigo. Nos encanta, la gente subraya los versículos bíblicos y los utiliza como amuletos que se guardan en el pantalón. Y dices, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Ay Dios, yo sé que tienes un gran plan para conmigo. Todo eso es sobre mí. La Biblia no fue escrita para mí. Fue escrita para contarme a mí el Dios al quien yo debería adorar. Al Dios al que yo debería alabar. Ese es el sentido unitario que comprende toda la lectura bíblica. Vuelvo a repetirle el contexto que rodea el Salmo 100. Es un cántico de alabanza por las poderosas obras de Dios. 97, el dominio y el poder de Jehová sobre toda la tierra. El 98, alabo a Dios por su justicia. Otro de los podcasts que hablamos durante esta semana. Nadie alaba a Dios por su justicia, porque si alabar a Dios por su justicia implicaría, dices, creo que yo me tengo que esconder un poco también. Está súper bien, ahí sí que Dios destruye al violador, al asesino, al malvado y al ladrón. Pero cuando la cosa va conmigo, dice, mejor buscamos la manera de justificarlo. A Dios se le alaba porque es un Dios justo y su justicia nos alcanza a todos. Salmo 99 dice, vamos a alabar a Dios porque es fiel. Él es fiel, no está hablando de usted, no está hablando de mí, dice Dios es fiel. La iglesia se regocija, es beneficiaria de que Dios sea fiel. O sea, que la fidelidad de Dios haya sido tal que Él haya decidido despojarse a sí mismo de todos sus beneficios, de toda su gloria eterna y revestirse de debilidad para venir a salvarme a mí. Eso nos diferencia de todas las demás religiones. El día de ayer hablaba con mi familia y yo les mencionaba que si el cristianismo estuviera únicamente, su única razón y su única forma y propósito fuera rendir una lista ética y moral, una norma ética y moral a seguir, no nos distinguimos de ninguna otra religión en el mundo. Porque hasta el ateo dice que hace cosas buenas y que por eso no necesita a Dios. Así que no es el predicar una norma moral lo que nos hace cristianos. Es más, ni siquiera la práctica de la norma moral nos hace cristianos. Lo que nos diferencia a nivel religioso de todo lo demás es el mensaje de salvación que tenemos. Ese mensaje de salvación que tenemos nos distingue de todos, porque todas las religiones ven a Dios en una montaña diciendo y buscando caminos para subir a Dios. Pero la religión cristiana respecto a la salvación dice, ese Dios que ustedes ven en una montaña buscando hacer escaleras para subir a Él, ese Dios descendió a mí para buscarme a mí. ¿Cómo no ha de esposar la iglesia de Dios en el 2024 una gratitud eterna para las acciones y las obras que Dios hace? Dios es fiel. Dios es fiel. Lo había prometido desde la antigüedad y es cumplido a cabalidad en la obra de Jesucristo en la cruz. Dios es fiel. La iglesia se regocija, no importa cómo ha sido su 2024, dice, Dios es fiel. Quiero contarles un testimonio un año después de lo que pasó. Y estamos en un año en donde Dios nos ha bendecido con niños en esta iglesia. Pero si ustedes recuerdan, yo he contado esta historia desde el ágape del año pasado hasta este año. Mi amado y querido hijo Luca no estaba planificado. El pastor se había quedado en la idea que una hija era suficiente.
Y se lo hablaba a Chinito la semana pasada, creo que estábamos entrenando en el gimnasio. Yo le decía, yo no sabía, en mi corazón yo no sabía, en mi mente yo no sabía lo que yo me estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque yo ya decidí, yo dije, no, yo soy dueño de las decisiones que debo tomar respecto a esto. Me quedo con Eva y ya. Y Eva es una gigantesca bendición. Desde el primer día hasta sus 6 años yo sigo de fiesta, porque Eva nació. Pero Luca trae a mi vida y a mi familia una connotación que nosotros mismos no sabíamos. Esto es, nos hacía falta una bendición que nosotros ni siquiera sabíamos pedirla, que en nuestra mente habíamos entrado en negación. Esto no, esto todavía no. Y Dios tiene que abrir las puertas literalmente y decir, Luca viene a tu vida porque es una enorme bendición y no sabes de lo que te estás perdiendo. Y esta semana que tuve la bendición de decorar el cuarto ordenar el cuarto de Eva, que es un trabajo más grande que decorar el cuarto de Luca. Y salíamos al pasillo, yo abrazaba a mi esposa y veía un cuarto rosado y un cuarto celeste. Y yo entendía en mi corazón y decir, ahora sí se cumplió en mi vida el propósito de Dios. Ahora sí hay gozo pleno. La gente un día se acercó a una persona y me dice, David, vieras que lo noto a usted distinto. Su manera de predicar, su manera de hablar, sus gestos y todo. Es que yo no sabía que hacía falta una partecita en mi vida que yo no sabía ni pedirla. Y Dios fue tan fiel, tan misericordioso que envía a Luca. Y desde que Luca, ayer le mencionaba a mis suegras, Luca rompió todas las barreras, las hizo pedazos. La primera era el temor del dinero, ¿verdad? Que yo decía que hay un segundo hijo y la educación y esto y lo otro es, Luca entra, lo otro es mi barrera mental y la de mi esposa también es con uno basta, porque con uno alcanza. Y Dios empieza a romper barreras y a romper barreras y a romper barreras y Luca entra a la vida. ¿Y sabe cuál es el primer gesto? Lo primero, yo fui el primero en cargar a Luca en el hospital. Y Luca tiene un gesto que yo digo, viene desde la eternidad. Es el gesto de Dios para decirme, David, tranquilo, todo va a estar bien porque, y mi esposa si estuviera acá no lo deja mentir, Luca, cuando uno lo alza, él recuesta su mejilla sobre el pecho. Y eso te gana para siempre. Y sonríe, ¿verdad? Todos los que han estado aquí, él sonríe y saluda a todos. Él rompió todo lo que mi esquema mental decía ahora no. Dios dice, es ahora, David. Porque sin él, y de nuevo no lo centro en mí, pero es para que lo entiendas, sin él eres incompleto. Dice, ahora estás en la plenitud de lo que yo quiero para ti o encaminado a ello. Por lo cual la iglesia del Señor glorifica incluso sobre las obras que no sabe Dios quiere hacer. Nos ilusionamos con ello. Dios quiere hacer grandes cosas y llevarle a lugares a los que usted nunca ha ido. Vea, mi esposa y yo, yo también he contado esta historia varias veces, cuando éramos novios, a mí solo me alcanzaba para llevarla a McDonald's. Qué triste contarlo, pero es la verdad. Entonces todas nuestras citas de fin de semana era ir a comer a McDonald's. Llega un punto en donde, como por presupuesto y por paladar, uno piensa que McDonald's es digamos, la leche, como dicen los españoles, hasta que alguien te lleva a otro lugar y dices, qué rico se comen esto, ¿verdad? Qué diferente es comer algo que no sea McDonald's. Cuando Dani y Chino recién llegaban a la iglesia, nosotros los llevábamos después del culto de los viernes a comer hot dogs a Perro Loco. Y eso era la salida de maravilla. Yo creo que si yo los llevo ahora sería más vinculado hacia un vínculo con mi pasado que con un gusto culinario, ¿verdad? Voy a ir a comerme un perro con chili. Yo creo que a ninguno nos haría mucha gracia. Pero esto es porque Dios quiere llevarnos a mejores lugares y a conocer mejores experiencias para que les reconozcamos sobre las obras que Él hace, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Dios es fiel, mis hermanos, y le alabamos en toda la plenitud de su fidelidad, porque Dios es fiel. A veces nosotros ni conocemos la profundidad de su fidelidad, ni nos atrevemos a pedir como corresponde. Alabamos a Dios por las obras que hace. Eso es el sentido etimológico de alabanza. Alabamos a Dios por sus grandes y poderosas obras. Dice la palabra de Dios, venid ante su presencia con regocijo. Qué hermoso es poder decir eso. No hay nada más
incluso la persona que se sabe, Dios le ha rescatado y que ha estado prisionera por mucho tiempo, en una prisión de oscuridad, y por primera vez ve la luz, ¿cómo cree que es el regocijo o el sentimiento que esa persona experimenta? Dice el escritor Max Lucado en uno de sus libros, se llama Los ángeles guardaron silencio, que sobre su última página él cuenta la historia de Tigán. Tigán es un negrito africano que él empieza a ir a una misión. Y este hombre, el de la misión, pues le habla del evangelio. Tigán cree en el evangelio, pero Tigán es esclavo. Literalmente, en pleno siglo XX existe esclavitud. Y Tigán es esclavo y él cree en el evangelio, pero él no puede y no tiene libertad en sí misma, libertad individual no la experimenta. Y su señor lo golpeaba todas las veces que Tigán quería ir a la misión a escuchar del evangelio. Estalla la revolución en ese país africano y la misión debe salir urgidamente del país. Pero el misionero preguntó cuánto se debía pagar para liberar a Tigán. Y la tarifa eran $100. $100 era la libertad de Tigán. Ahora, $100 para Tigán habría sido lo mismo $100 o $1.000.000. Él no podría pagarlo. Pero el misionero pagó los $100, pero no pudo ver a Tigán y tuvo que huir. 20 años después, el misionero vuelve a regresar a esta región en Sudán. Y él ve que un hombre, cuando viene el camión, el carro de la misión, este hombre viene gritando detrás del camión. Y el misionero no logra entender qué es lo que dice hasta que detiene el camión y lo escucha, y es Tigán que viene gritando, el que me redimió ha regresado. El que me redimió ha regresado. Fue el hombre que pagó su deuda y lo hizo libre. 20 años esperó para agradecerlo. Creo que el cristiano, en medio de una circunstancia como de la que fuimos rescatados, cuando entiende en la palabra que el que nos redimió regresará, dice la palabra que venimos ante su presencia con gran regocijo. Gran regocijo. Dice, ¿usted cree que Tigán venía triste? Ay, no, venía alegre. Dice, quiero rendir gratitud a aquel que me hizo libre. El cristiano, cuando ve venir a su Señor o cuando entiende que su Señor viene y se acerca, es como una emoción que crece en su corazón. A lo interno dices, el momento en el que vuelva a ver a aquel que me redimió, ese momento se acerca. La iglesia alaba, la iglesia se regocija por ello. Mi Cristo volverá, mi Cristo, el que me redimió, aquel que me sacó de ese foso en el que yo no podía ser rescatado, $100 o $1.000.000. Yo no podía pagarlo, pero Él pagó la deuda. Se fue para prepararme morada, pero adivinen qué, viene de camino. Él ya viene y nos redimirá y nos rescatará. Y por una eternidad le rendiremos alabanza y gratitud. Segundo punto, ¿por qué hacerlo? Él es nuestro creador y nuestro pastor, gloria a Dios. No estamos huérfanos. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué texto más maravilloso. Porque tenemos un sentido de pertenencia. O sea, sabemos a quién pertenecemos y a quién nos debemos. ¿Por qué lo alabamos? Dice, porque Él es mi Dios, le reconozco como mi Dios y me pastorea, me cuida, me ama. La alabanza que llega a Dios de su pueblo debe ser consciente. Tenemos muchas razones para adorar y para alabar a Jehová, el Dios del pacto, y las razones comienzan con el reconocimiento de que Él es Dios. Reconocer es tener terreno firme bajo los pies. ¿Sabía usted eso? Requisito previo de la alabanza. Usted no puede alabar lo que no reconoce. Y este conocimiento es nuestro don, porque fue un mandato. Reconoced que Jehová es Dios. Es un don. Incluso nos es dado el poder reconocerle, es un don. Sean convencidos de ello, dice el comentarista Trapp, ustedes gentiles,
cuyas fantasías han forjado dioses falsos. Dios es Dios. El Dios de Israel es nuestro Dios. Y dice el texto y continúa y profundiza, dice, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Hay una famosa estatua, ¿verdad?, de un hombre haciéndose a sí mismo, como forjándose desde la roca. El hombre hecho a sí mismo es el nombre de la escultura, ¿verdad? La razón para adorar a Dios es el reconocimiento apropiado de su obra como creador. La idea de que pudiéramos crearnos a nosotros mismos o forjar la mejor versión de usted mismo es tan absurda que hace cuestionarse incluso la racionalidad del hombre, el poder entender cómo obra un Dios con la magnitud y el poder de nuestro Dios. Porque hay una noción, ya no es ateísta, sino es un Dios desarraigado emocionalmente de su creación. Dios nos creó, pero no está interesado en nuestros destinos. Es otra de las posturas a las que ha progresado ya no un ateísmo irracional como el que se practica hoy en día, sino sencillamente una desvinculación emocional de Dios con su creación. Y entonces tenemos que preguntarnos, dice, bueno, Dios nos hizo, pero nos dejó ahí, a nuestra suerte. Y por eso es que parece un Dios ausente. Pero cuando usted analiza el progreso de su vida, se da cuenta de que nada de las obras en su vida han sido una casualidad. Tal vez usted se ve hoy en una posición social, financiera o familiar firme. Pero usted tiene que, antes de considerar solo esa posición, ver todo el camino hacia atrás. Por ejemplo, y algo que yo lo digo, usted lo puede considerar a manera jocosa, pero yo lo considero parte de los caminos de Dios trabajando conmigo. Como se los decía, antes para David y para, en ese momento, su novia Rebeca, McDonald's era el mundo entero, ¿verdad? Y entonces luego podemos ver cómo Dios ha construido personas, no solo intelectual, emocional, sino espiritualmente también, de acuerdo a la imagen que Él tenía desde antes de crearlo todo. Eso es maravilloso, porque establecemos la creación desde el punto de nuestra existencia, porque no tenemos un punto, un parámetro más atrás para irnos. O sea, para nosotros todo se resume en una línea de tiempo que es pasado, presente y futuro. Dios es eterno. Y la Biblia dice que Dios nos concibió y pensó en nosotros antes de crearlo todo. Así que eso transforma nuestra noción de la creación, de lo que Dios hace y de los destinos que tiene preparado para cada uno de nosotros, conforme a su voluntad y su propósito. Entonces, no es una simple frase el decir, Él nos hizo. Entonces, usted se imagina en el vientre de su madre siendo concebido, pero es el hombre y la mujer que usted es hoy, Dios lo hizo. Dios lo ha hecho. Dios lo ha permitido. No fue usted. Usted no forjó su propio camino. Una falsa ideología intelectual que anda rondando por ahí. Es constrúyase a sí mismo. Constrúyase. Usted tiene que procurar su propio bienestar. Enfóquense en su seguridad financiera. Enfóquense en sus negocios. Enfóquense en esto. Enfóquense en lo otro. ¿No has leído la parábola del hombre insensato? ¿No la has leído? Que construyó graneros para guardar su trigo y decir, ahora puede descansar mi alma. Y la parábola dice, hombre necio e insensato, ¿no sabes que esta misma noche vienen a pedirte tu alma? Y todo por lo que has trabajado, ¿para quién será? Ese es el hombre que su corazón va detrás de las riquezas, detrás de la prosperidad. No se da cuenta, dices, todo lo que Dios le ha permitido ser, Él lo hizo, Él nos hizo, no ustedes, a ustedes mismos. Entonces, le adoramos por su gran obra, porque Él es nuestro creador y nuestro pastor. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La tercera razón para adorar a Dios es porque Él nos ha elegido su pueblo. Originalmente el pueblo de Israel y luego insertó como un injerto, lo dice el apóstol Pablo, a nosotros, seguidores de Jesucristo. Y lo más extraordinario, dice, es, y nos cuida como ovejas de su prado. Nos cuida, es maravilloso. Vea,
Esta semana les comentaba que disponíamos del cuarto para prepararlo para Lucas. Ustedes no tienen idea la alegría, la emoción con que preparamos el cuarto. Yo me quedé armando la cama. Usted sabe, cuando el pastor arma una cosa, realmente la arma 3 veces porque dice, ya quedó lista, y entonces estaba dice, no, puse esta baranda al revés, la desarmo, la vuelvo a poner. Nos acostamos tarde, Rebe y yo tratando de armar la cama, poniendo el colchón, poniendo las sábanas, arreglando la cortina. Y uno dice, hemos preparado un lugar para que Lucas esté contento, esté feliz, ¿verdad? Y en la mañana, bueno, verlo cuando se despierta y va gateando y llega a su cuarto y empieza a escoger todas las cosas y a jalar las cortinas y a metérselas a la boca. Uno como padre se regocija. Porque dice, está bajo mi cuidado, está bajo mi protección, ¿verdad? Eva también, Eva estrenó la cama primero, Eva se durmió en la cama de Luca, ¿verdad? Y entonces Eva misma fue a buscar a Luca, porque Eva es parte de él, la alegría se comparte. Vea, y esto los pongo por una razón, hay circunstancias, pueden ser lo más ordinarias del mundo, que traen una alegría que no es para nada ordinaria. Y cuando estás en medio de esa circunstancia te dices, bueno, yo soy su papá y Rebe su mamá, y procuramos el tener todo dispuesto para su alegría, para que su entorno sea mejor, para que se sienta mejor. Y eso uno lo hace con algo tan efímero y tan sencillo como es una cama, un colchón, unas cortinas y un mueble para colocar los carritos. ¿Cuánto más un Dios que se hace llamar a nosotros nuestro pastor y nos hace llamar a nosotros sus ovejas? Y que dice el Salmo 23, porque pasamos por ahí, pero parece como que ya ni pasamos por ahí, porque hasta Canal 7 lo recita, ¿verdad? Creo que al mediodía. Entonces ya la gente no le toma el sentido. Dice, pero es que Él nos saca y nos lleva por las veredas complicadas, ese valle de sombra de muerte, y nos conduce a través de ahí. Estamos seguros en su manejo y en su pastorado, y nos lleva a lugares donde podemos descansar y aguas donde nuestro corazón puede reconfortarse y refrescarse. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? El mismo Dios que tiene ese cuidado providencial y que se refleja de una manera casi que simbólica, nada más en los actos que nosotros como padres tenemos con nuestros hijos, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, es nuestro pastor, y nosotros somos mansas ovejas en su redil. Ahora, tercer punto, el por qué, el qué y el por qué dar gracias. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Según la palabra del Señor en el verso 4, dice, venir a su casa con agradecimiento y alabanza. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. David escribe esto pensando en el tabernáculo de Moisés, porque David, cuando él escribe esto, no existe el templo aún. El templo fue creado o fue edificado en el tiempo de Salomón. Así que David está pensando en una humilde tienda. Si usted ha leído correctamente el libro de los Reyes y de las Crónicas, se dará cuenta que la urgencia que David tenía de hacer un templo es porque veía el arca del pacto en medio de una tienda sumamente desmejorada. De hecho, el ver esto para David generaba su necesidad de transportar el arca desde Silo hasta Jerusalén. Y en su intento, pues lo hizo de manera incorrecta. Y un siervo, procurando que el arca no cayera en una zona muy empedrada, puso la mano, digamos, para sostener el arca, y fue muerto. Y David se dio cuenta de la grande imprudencia que estaba haciendo. Pero lo que movía a David a procurar el tener una casa a Jehová era que él veía la habitación de Jehová, una humilde tienda desmejorada y marchita casi que por el tiempo. Y él decía, mi Dios, el Dios a quien yo sirvo, al que alabo, el Dios que me protegió de mis enemigos. Porque cuando hacemos un recuento de todo lo que Dios hizo en David, pareciera mentira que Dios escogiera vivir en una humilde tienda. Pensaría, dice, este Dios debe surgir como un rugido poderoso desde un gran templo. Pero este Dios protegía a David, le bendecía cada día, fortalecía su corazón en medio de la angustia, le proclamó rey, le dignificó en gran manera. Y David no entendía que el revestimiento sencillo en el cual habitaba el arca del pacto era una representación de la sencillez con que Cristo vendría a morar
a nuestro lugar. Por eso Dios no estaba tan ocupado en el templo de Salomón, ¿verdad? No estaba tan ocupado, hágame un templo, ¿verdad? Pero David veía esa humilde habitación y él se le movía en sus entrañas y decía, mi Dios merece un lugar digno donde alabarle. Pero aún en la noción simple y sencilla de David, él invita a todo aquel que quiera seguir al Dios que le había beneficiado a él, decía, entren por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. El salmista describe al pueblo de Dios y de toda la tierra entrando por los atrios de esas humildes tiendas. Y a medida que el pueblo se acerca, se debe hacer con acción de gracias. Yo no sé si usted recuerda, antes de que pasara la pandemia, estábamos estudiando el libro de Levítico. Y hay un sacrificio especial que es un sacrificio de acción de gracias, denominado en la Bereshit el sacrificio de paz. Quiere decir que cuando el corazón del pueblo o del individuo se sentía en extremo lleno de gratitud a su Dios, presentaba un sacrificio de reconciliación o de paz delante de él. Entonces, todo este concepto armónico establece a un pueblo que viene alegre a presentar su ofrenda de adoración delante de Dios. Dices, para mostrar mi gratitud. ¿Se acuerda cuando el rey Saúl pues ataca la región de Filistea y Dios le dice, acaba con todo, y él guarda un montón de ovejas y un montón de carneros y él tenía una idea y él decía, es para presentar sacrificios a Jehová. Y Samuel le dice, ¿se complace Dios en los sacrificios o en la obediencia? Pero esto es para que nosotros entendamos, número uno, que a la casa del Señor no vamos con manos vacías. Y por favor entienda esto, que muchas personas o muchos pastores malutilizan el término para pedir dinero. Esto es, cuando usted entra por esa puerta, su corazón tiene que estar lleno de sacrificios de acción de gracias para su Dios. Si no es así, si su corazón no esboza en gratitud delante de Dios, ¿para qué cruza esa puerta? Podría estar en su casa. Dios no le exige a venir, no lo obligará. Es un mandato bíblico congregarnos, pero es uno de los mandatos que la iglesia del Señor más olvida. Pero si es que hemos de venir, tenemos que venir con nuestro corazón lleno de ofrenda, de acción de gracias a Él. Un corazón agradecido, un corazón que esboza de alegría. Ya superamos esa parte de la alabanza, ¿cierto? Ya entiende lo que es sentir la alegría, hasta aquella que usted no sabe pedir y Dios le otorga. Pero cuando usted pasa por esa puerta, usted no puede venir con su corazón vacío. Usted dice, porque de verdad la gente puede utilizar esto como una falsa doctrina de pedir dinero. No, venimos con las manos llenas, pero de gratitud, de alabanza, de alegría delante de Dios. Entonces el salmista lo resalta, dice, entre por sus puertas con acción de gracias, con sacrificios. Dice, presente su sacrificio delante de Dios, disfrute y regocíjese en su presencia. ¡Ay, qué hermoso! Porque dice, vea, termina con signos de exclamación, dice, entrad por las puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, signos de exclamación, dice, alabadlo. Es todo un viaje espiritual de las personas, de la que entra con sus manos y su corazón vacío por las puertas de los atrios de Jehová. Y entra con su corazón completamente vacío y sencillamente ocupa una banca. Al que entra con su corazón lleno de gratitud y alabanza, es completamente otro culto. A veces uno puede ver, dices, un culto muy diferente fue para David y un culto muy diferente fue para Rebeca. Dice, Rebeca viene y sintió que, atravesó los cielos espirituales y salió contenta, disfrutó la alabanza, disfrutó la oración, disfrutó todo. Y para David fue cumplir una marca en su agenda. Es una enorme diferencia, por esto es una invitación, dice, entre con el corazón lleno de gratitud, porque razones de sobra tiene para hacerlo. El problema es cuando Dios para nosotros es solo un punto más en la agenda,
un compromiso social a llenar, una obligación más que cumplir. Versus que el que viene y dice que venga el día en que puedo llevar mi ofrenda de gratitud delante de Jehová. Dice, da lo mismo, predica cualquiera que predica los 3 pastores o predica Estevita en Cortines, quien prediques, yo voy a rendirle culto de adoración a mi Dios y tengo preparada mi ofrenda de gratitud. Por eso se llama acción de gracias. Porque no es gracias Dios, muchas gracias. No es una cortesía que se esboza, es un corazón lleno de gratitud. Dice, traigo es una acción, o sea, quien llevaba ese cordero como gratitud, como acción de gracias, debía degollarlo él. ¿Sabía usted eso? Lo leímos en Levítico, lo estudiamos en Levítico. Él lo degollaba. Y era un motivo de alegría diciendo, estoy presentando un sacrificio para expresar toda la gratitud que tengo. Una acción de gracias. Por eso no es solo decir gracias, es una acción que implica incluso la muerte victimaria de un cordero. Lo que también, no lo traía en mis notas, pero profundizamos en ello, es cómo fluye nuestra gratitud hacia Dios, tiene que ser a través del sacrificio de Cristo. No hay una prédica que no pueda ser cristocentrista, es que Cristo rodea por completo todas las letras de su sagrada palabra. Preséntense. Ahora, eso es el qué. ¿Qué hacer? Preséntese, venga a rendir culto de gratitud delante de Jehová. Y finalizo esto, es el qué y el por qué. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué entrar por las puertas de su santo lugar lleno de sacrificios de gratitud? ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Finaliza el texto, dice, verso 5, porque Jehová es bueno. Para siempre, no por un rato, no por el 2024 si es que le fue bien. Dice, porque para siempre es su misericordia. Y una palabra que se ha vuelto mi favorita en la lectura bíblica dice, y su fidelidad por las generaciones. ¿Sabe? Uno subraya esto y dice, ay, Dios es fiel. ¿Sabe cuándo se transforma esto en una palabra viva? Algo que uno quiere decirle a Dios con todo su corazón. Decirle, Dios, gracias por ser fiel. Porque dice, por sus generaciones. Quiere decir es, el Dios que fue fiel con mi padre, lo ha sido conmigo. Y así como este Dios ha sido fiel conmigo, lo será con Eva y con Luca. Me cambia completamente la perspectiva, porque Dios es fiel. Dios es fiel, Dios ha sido fiel conmigo y en muchas ocasiones yo no lo he merecido. Pero entender, dice, Dios ha sido fiel con mi padre y con mi mamá y creó un entorno cristiano que pudiera generar hombres y mujeres de bien en ese hogar. Porque como dice la palabra a través del libro de los Hechos, le decían al carcelero, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No era un aguizote para aplicar. Era que este hombre, al saberse agradecido y salvo, porque se iba a matar. Recuerda, él se iba a abalanzar sobre la espada para matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Y Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Y este hombre asustado diciendo, es por poco me muero, por poco me causa la vida. El apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Usted cree que llegaría con apatía a contar la historia a la casa? Viera que hoy casi me mato, pero la salvé y me hablaron de un tal Jesús. ¿Quieren ustedes creer? No, bueno, allá ustedes. Llegaría con un entusiasmo, un sentido de la vida distinto, decir, hoy pasó algo maravilloso. Estuve así de morir y un hombre de paz vino y me dio un mensaje que quiero compartir con ustedes. Y eso sí llama la atención de la audiencia. Dice, ¿qué pasó, papá? Pasó que el Jesucristo me salvó. Y entonces empieza a esparcir con gozo y alegría, con acción de gracias, un evangelio que hasta el día de hoy para nosotros ha sido solo un mensaje filosófico que compartir. Pero cuando esboza una gratitud que no se puede contener, eso la gente lo nota. Dice, yo quiero conocer a ese Dios. Ese entusiasmo que brota de tus palabras, de tus acciones, de tu sonrisa, de todos. Ese es el Dios que yo quiero. Porque Dios es fiel. Porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones.
Hay familias representadas aquí. Quizás no hay familias completas, pero hay incluso muchas personas de nuestras familias que en nuestro corazón decimos yo quisiera que estuviera aquí, para que supiera que este buen Dios del que me están predicando hoy es un Dios que tiene de todos misericordia y que extiende su fidelidad para todas las generaciones. Le decía a mi papá y a mi suegra ayer, les decía qué bendición debe ser para ustedes ser abuelos. El poder ver tantos años después de la última vez que cambiaron un pañal y chinearon a un bebé, ahora volverlo a hacer. Imagino todos los años de espera, ¿verdad? De decir, bueno, han pasado 20 años esperando a volver a tener esa sensación. Porque yo les decía, han pasado 6 años desde Eva, y bueno, ahora que yo volví a alzar a Luca y a cambiarle un pañal y a sentir lo que se siente chinear un bebé, decir, híjole, 6 años se me habían hecho mucho tiempo, ¿verdad? Había olvidado el sentimiento de lo que era chinear a un bebé, pues todas sus cosas, ¿verdad? Sus cólicos, sus llantos, sus alegrías, sus risas, su todo. Entonces, el poder ver expresadas generaciones ya aquí en esta iglesia, por ejemplo. Por ejemplo, mis papás y mis suegros, ellos han podido ver a la mano de Dios con ellos, con sus hijos y ahora con sus nietos. Creo que el sentido cobra una vida diferente. Dices, Dios es fiel por todas las generaciones, sigue siendo fiel. Es un motivo de alegría, es un motivo de dar gracias a Dios y de reconocer que su buena mano ha estado con nosotros siempre. A veces el año no cierra bien, ¿verdad? Hay años que uno dice, Señor, qué año más duro en todos los sentidos. Pero cuando lo vemos en toda la plenitud de la perspectiva y nos salimos de los problemas individuales en los que podríamos expresar este año, podemos decir Dios ha estado conmigo todo el tiempo. He podido ver su mano, su misericordia, su favor. Él me ha hecho el hombre o la mujer que soy hoy y ha expresado su misericordia y su fidelidad conmigo. Y lo hará con la siguiente generación porque Él es fiel. Amén. Póngase en pie, vamos a ministrar la alabanza al Señor. Gloria a Dios. Me encanta el Día de Acción de Gracias. Es un día para alabar a nuestro Dios.